Déjenme comenzar esta palabra compartiendo con ustedes una historia muy especial. Un día una niña estaba viendo a su mamá planchar la ropa y de pronto la niña se quedó observando a su mamá y le preguntó: mamá, ¿por qué tienes tantos cabellos de color blanco? Ya su pelo pintaba algunas canas. Y entonces la mamá la miró y le dijo: mira, hija, lo que pasa es que cada vez que tú eres desobediente y cada vez que tú te portas mal, yo me pongo muy triste y me sale un cabello blanco. Y la niña se quedó analizando por un momento y le dijo: ah, mamá, ¿y entonces por qué mi abuelita tiene todo su cabello blanco si tú eres la única hija? Y es que muchas veces nosotros como padres hemos enfocado sobre la vida de nuestros hijos el peso del pecado. Y sobre nosotros también fue establecido el peso del pecado. Y nos hicieron creer que vivir un evangelio que agrada a Dios es vivir un evangelio evitando el pecado. Pero nos enfocamos tanto en evitar el pecado que descuidamos obedecer los principios. Nos enfocamos tanto en dejar de hacer lo malo que nadie nos enseñó cómo hacer lo bueno. Dejar de hacer lo malo te ayuda a no volver atrás. Dejar de pecar te ayuda a no seguir retrocediendo. Pero solamente hacer lo bueno te puede ayudar a avanzar. Solamente hacer lo correcto te puede proyectar hacia adelante. Por eso vivimos una iglesia cristiana, un cristianismo donde las personas están tan ocupadas en no volver atrás que nadie les ha enseñado cómo avanzar hacia adelante. Tenemos tantos hombres y mujeres cristianos que están ahogando su potencial porque simplemente se han dedicado a vivir un cristianismo evitando pecados, cuando deberíamos vivir un cristianismo proyectando principios. Y de eso habla la restauración. ¿Sabes? La restauración de tu vida no se da por evitar pecados. Una persona no es restaurada porque no toma, no fuma y no baila apretado. Una persona no es restaurada porque deja de hacer lo malo. La palabra restauración viene de un vocablo en latín que es restaurare, que significa acción de reparar o recuperar. Por tanto, reparar y recuperar, di conmigo, reparar y recuperar. Reparar, ¿qué se repara? Lo que está roto. ¿Qué se recupera? Lo que se ha perdido. Por tanto, la restauración es una acción que no se da por omisión, se da por decisión. Tu vida nunca va a ser restaurada porque tú dejes de hacer algo. Tu vida solo va a ser restaurada por causa de que comiences a hacer algo. Joyce Meyer dice que la gracia de Dios no solo nos perdona, sino que nos empodera para vivir de acuerdo con su propósito. La gracia de Dios no solo te perdona en el presente, sino que te da todas las herramientas que tú necesitas para comenzar a vivir el propósito que Dios tiene contigo y avanzar hacia el futuro. Tenemos una iglesia llena de hombres y mujeres cristianos estancados, porque piensan que la gracia de Dios los perdona, pero no los proyecta. Y Dios te ha traído en esta mañana a este lugar y te ha conectado con esta palabra para llevarte al entendimiento de que es necesario proyectarte a lo que está adelante, de que es necesario dejar de enfocarte tanto en los pecados y comenzar a enfocarte más en los principios. Porque cuando tú comienzas a obedecer los principios sin darte cuenta, te alejas de los pecados. Déjame decírtelo de esta manera. Cuando tú te comienzas a enfocar en hacer lo bueno, cuando menos te das cuenta, dejaste de hacer lo malo. El problema es que estamos tan ocupados, los pastores y los predicadores, hablándole a la iglesia que tiene que dejar de hacer lo malo, que no les estamos mostrando lo bueno que tienen que comenzar a hacer. Pero cuando tú te proyectas a hacer lo bueno, ¿de qué te comienzas a alejar? De lo malo. El Señor Jesús
Dice por allá por el libro de Juan capítulo 3 que no vino a condenar, Él vino a salvar lo que se había perdido, a rescatar, a reparar lo que se había dañado. Por tanto, el Señor Jesús no vino a ver lo malo que hay en ti. El Señor Jesús no vino a enseñarte a dejar de hacer lo malo que la vida te enseñó. No, 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 no. Él vino a restaurarte para poder salvarte. Él vino a restaurarte para poder proyectarte. Porque el cristianismo no es una silla en una iglesia para sentarte. El cristianismo es un camino en una vida para avanzar y proyectarte. Por eso Dios te trajo a la senda para sacar el valiente que hay dentro de ti. Bueno, excelente. Ahora bien, en el libro de Hebreos, capítulo número 11, el salón de la fama de la fe, el salón de la fama de los hombres y mujeres que hicieron historia por causa de su fe, Dios habla de 3 héroes que yo quiero compartir en esta mañana contigo. En el versículo 29 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿De quién está hablando? De Moisés, un héroe de la fe. Y luego dice en el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. ¿De quién está hablando? Josué, otro gran héroe de la fe. Pero mira lo que dice el 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sabes qué me impacta? Que Dios coloca en la misma línea de fe a su siervo Moisés, a su siervo Josué y a la ramera Rahab, su sierva. Dios no hace distinción entre la vida de Moisés, la vida de Josué y la vida de Rahab. Y muchas personas religiosas dirían: no, pero pastor, ¿cómo puede colocar usted a Rahab al nivel de Moisés? Es que Moisés era Moisés, ¿sí? Y Rahab era Rahab, y ambos fueron instrumento de Dios para transformar una generación. Por eso yo te quiero hablar en esta mañana de la restauración basada en principios, no en pecados. La restauración no tiene que ver con tus pecados. No tiene que ver con los pecados que cometiste. La restauración tiene que ver con los principios que vas a comenzar a vivir. Bueno, excelente. ¿Y qué tienen en común Moisés, Josué y Rahab? Sencillo, que los 3 experimentaron la restauración en la conquista. Moisés era un hombre incrédulo e inseguro. Y cuando Dios se reveló en la vida de Moisés en medio de una zarza que ardía, y le dijo: Moisés, yo te necesito para liberar a tu pueblo de la esclavitud, para liberar a mi pueblo de la esclavitud. La incredulidad de Moisés y la inseguridad de Moisés lo llevaron a responderle a Dios: no, 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 te equivocaste conmigo, no, 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 yo soy tardo para hablar, no, a mí nadie me conoce, ¿quién me va a creer? ¿Cómo voy a ir yo a ellos? No, no, manda a otro, Señor, yo no te sirvo. Pero era entendible la incredulidad de Moisés, era entendible la inseguridad de Moisés. Moisés fue rechazado desde que era un bebé, porque él no entendió las circunstancias de que Jocabed y su esposo, Jocabed la mamá de Moisés y su esposo, lo tuvieron que colocar en un canastico y dejarlo ir con la corriente del río Nilo porque lo iban a matar. No, 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 él solo experimentó: mi mamá me abandonó, mi papá me abandonó. ¿Cómo no ser inseguro? Creciendo como arrimado en la casa de Faraón. ¿Cómo no crecer inseguro? Viendo cómo el hijo de Faraón siempre tenía mejores privilegios que él. ¿Cómo no crecer inseguro en medio de tantas preferencias? ¿Cómo no crecer inseguro en medio del abandono y de la escasez? Ese fue Moisés. Sin embargo, a ese Moisés incrédulo e inseguro Dios lo llamó y lo restauró en la conquista para ser un líder de impacto que transformó sus generaciones. El gran predicador T.D. Jakes dice que Dios no restaura lo que has perdido, Él restaura lo que tú eres. Moisés no le dijo: no, Señor, restáurame y permíteme volver a vivir con mis papás. Que venga mi mamá Jocabed y me abrace y me dé besitos. Que venga el
hijo del faraón y me pida perdón por todas las veces que me humilló. O vuélveme a dar una habitación en la casa de faraón, Señor, y dame la honra que un día me fue quitada. No, Moisés no necesitaba que se restaurara lo que él había perdido. Moisés necesitaba que se restaurara lo que él era. Y en el camino Dios solo le dijo una cosa: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y la presencia de Dios fue todo lo que Moisés necesitó para ser restaurado en medio de la conquista. Dios te ha llamado a conquistar. Y quiero que sepas que así como con Moisés, cuando Dios lo llamó, ya sabía que él era incrédulo y ya sabía que era inseguro. Pero también sabía lo que le iba a esperar al otro lado de la conquista si permitía que la mano poderosa de Dios lo restaurara. ¿Y qué me dices de Josué? Josué era un joven lleno de temor e inestable emocionalmente. Pero es que cuando tú lees un poco acerca de la vida de Josué, Josué se la pasaba día y noche cuidando la puerta del tabernáculo. Muy probablemente no tenía una casa a la cual ir. Nunca se menciona a los padres de Josué. Nunca se menciona a Josué haciendo algo representativo dentro del marco del concepto del mundo. Josué estaba solo y se escondió en el tabernáculo de Dios. Hay muchos hombres y mujeres cristianos que se sienten solos y buscan la iglesia para esconderse. Y quieren estar en la iglesia día y noche escondiéndose de la impotencia de lo que no pueden hacer afuera. Ese es Josué. Es más, cuando Dios llamó a Josué, le tuvo que decir 5 veces: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Dios conocía a Josué. Y Dios sabía que Josué estaba lleno de temores. Dios sabía que Josué era emocionalmente inestable y en cualquier momento su temor lo podía hacer desfallecer. Por eso Dios le decía: no temas. Y cuidadito, me dejas botado el ministerio a la mitad. Cuidadito, dejas botado ese proyecto a la mitad. Cuidadito, me cierras el negocio a la mitad. Henry Ford decía que fracaso es darse por vencido sin darse cuenta que a la vuelta de la esquina estaba la bendición. Pero Josué tenía la tendencia a abandonar. Josué tenía la tendencia a dejar las cosas a la mitad. Josué tenía la tendencia a darse por vencido a la mitad del camino, porque su temor revolvía sus emociones. Y hoy en día hay muchos de ustedes así. Hay muchos cristianos llenos de temores, que cuando el temor viene, lo primero que quieren es bajarse del barco. Son inestables emocionalmente. Hoy sí, mañana no. Hoy se comprometen, mañana lo dejan botado. Hoy arrancan un negocio, pero mañana desisten de él. ¿Por qué? Porque quizás tuvimos que vivir experiencias en el pasado donde experimentamos el abandono. Y una persona que ha sido abandonada emocional, sentimental o físicamente, siempre va a tener la tendencia a abandonar cuando el temor lo domina. ¿Y sabes qué hizo Dios? Aunque Dios conocía su temor y conocía su inestabilidad emocional, Él lo escogió para la conquista, porque sabía lo que Josué podía llegar a ser si se dejaba restaurar por Dios en medio de la conquista. Y lo único que Dios le dijo a Josué fue: como estuve con Moisés, estaré contigo. ¡Oh, qué tremendo es eso! Porque la presencia de Dios en medio de la conquista te garantiza ser restaurado para la conquista. ¿Y qué decir de Rahab, la ramera? Yo me imagino que Rahab, cuando era una niña, ella no decía: yo no quiero Barbies, a mí cómpreme Ken, porque yo quiero ser ramera cuando grande. No, ella no jugaba al burdel con sus muñecos. Ella tenía sueños, como toda niña. Quizás quería ser enfermera, arquitecta, abogada, profesora. Pero la vida de Rahab no debió haber sido fácil. Quizás aquel que la tenía que proteger la lastimó. Quizás aquel que la tenía que cuidar la abandonó. Quizás buscó refugio en los brazos de un hombre que la utilizó y luego la desechó.
pero ella tenía que defenderse en la vida y tenía que sustentar su vida. Y la única alternativa fue ser la ramera de Jericó. Pero ten la plena certeza que ningún hombre llenaba los vacíos que había en el corazón de Rahab. Por mucho dinero que ganara, nada satisfacía los daños emocionales que habían en su corazón. Pero un día Dios la visitó vestido de mensajeros y le dijo: Rahab, no nos importa que seas una ramera, Dios nos ha enviado porque te quiere dar una oportunidad en medio de la conquista. Y Rahab dijo: pero ¿no se dieron cuenta que yo soy la ramera de Jericó? ¿Es que acaso Dios no conoce mi pasado, los errores que he cometido, la vida que he llevado, las cosas que he hecho? Y yo quiero especular un poco a los mensajeros diciendo: claro que Dios conoce tu pasado, pero por eso nos ha enviado, porque te quiere restaurar para cambiar tu futuro. Toda Rahab tiene un salmón esperando por ella. Porque Dios no te llama a la conquista para avergonzarte. Dios te llama a la conquista para restaurarte y entregarte lo que por herencia Él ha preparado para ti. Déjame citarte una frase que el Espíritu Santo me regalaba cuando preparaba esta enseñanza. No se trata de cómo eres, sino de cómo puedes llegar a ser si te dejas restaurar por Dios. No se trata de cómo eres. Quizás Moisés, Josué y la misma Rahab eran los menos calificados para convertirse en los líderes del pueblo de Dios. Quizás Moisés, Josué y Rahab eran la última opción de cualquier predicador o pastor de iglesia hoy en día. Pero quiero que sepas que lo vil y lo menospreciado del mundo somos la mejor opción para Dios en esta temporada. Porque Dios sabe que al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando tu vida ha sido cubierta por un manto de misericordia y Dios te restaura y te da una nueva oportunidad, tú no aprovechas lo que Dios te dio para subirte a un altar a lastimar a los que están viviendo como tú vivías, a juzgar a los que están haciendo lo que tú hacías, sino que tú puedes reconocer la necesidad de ese manto en la vida y el corazón de los que Dios coloca en tu camino. Por eso puedes ser diferente. Por eso puedes manejar las cosas de una manera distinta. El problema es que hay tan pocos hombres y mujeres de Dios que se dejan restaurar, que no tienen cómo restaurar a otros. Tenemos una generación de hombres y mujeres cristianos que se están ahogando en un vaso con agua. Me acuerdo un día a Pepito, que estaba en el colegio, y su profesora lo quería corchar y le dijo: Pepito, imagínate que tú te vas de paseo y te caes en la piscina y te estás ahogando. ¿Qué harías, Pepito, para salvarte? Y Pepito le dice: ¿si me estoy ahogando, maestra? Y la maestra le dijo: sí, Pepito, ¿qué harías si te estás ahogando en una piscina? ¿Cómo harías para salvarte? Y Pepito, en la inocencia de niño, le dijo: no, pues maestra, yo me pondría a llorar para desahogarme. Y hay muchos hombres y mujeres cristianos que piensan que llorando para desahogarse van a poder salir de la piscina y se están terminando de ahogar en su hogar. Hombres y mujeres cristianos que por más que han llorado no se han podido desahogar y su ministerio está ahogado, su economía está ahogada, su familia está ahogada. Pero seguimos creyendo que nuestras lágrimas tienen el poder de convencer a Dios. Y aunque Dios no es indiferente a nuestras lágrimas, Él las recoge en una redoma. Él te permite sembrar caminos con lágrimas, pero al final
solamente secarte las lágrimas, dejarte restaurar y pararte a obedecer los principios de Dios, te va a permitir cosechar con alegría lo que con lágrimas sembraste. Pero llorando para desahogarte, no vas a cambiar nada. Llorando para desahogarte por lo que pasó, no te va a restaurar en lo que está pasando y no va a cambiar lo que va a pasar. Porque para experimentar la restauración necesitas entender 3 momentos. Di conmigo, 3 momentos. Son sencillos, pero contundentes. Y cada momento determina una acción que requiere una decisión. 3 momentos en el tiempo. 3 momentos que tienen que ver con tu pasado, tu presente y tu futuro, que requieren una acción basada en una decisión. Lo primero tiene que ver con tu pasado. Di conmigo, mi pasado. Y yo quiero decirte algo. Tu pasado no puede restaurarse. Tu pasado tiene que cerrarse. Tu pasado no puede restaurarse. Tu pasado tiene que cerrarse. No se restaura lo que no se tiene. Escúchame, Dios no puede restaurar lo que no tienes. Tu pasado tú no lo tienes. Tu pasado o lo invertiste o lo perdiste, pero ya no se puede hacer nada. Así como Dios no podía llevar a Moisés al pasado para restaurarlo, o a Josué al pasado para restaurarlo, o a Rahab al pasado para restaurarla, tú tienes que quitarte esa mentalidad que los religiosos predican, de que tú tienes que ir nuevamente a experimentar el abandono, el abuso, el rechazo, el maltrato para poder ser restaurada. No, Dios no te restaura por causa de tu pasado. Tú no puedes seguir ahogándote en lo que pasó, porque tu pasado no se restaura, tu pasado se cierra. Por eso tú no te puedes seguir escondiendo detrás de lo que pasó ayer para justificar que Dios no te quiere restaurar hoy. No. La única razón por la cual Dios no te puede restaurar hoy es porque tú no le has cerrado la puerta en la cara a tu pasado. Y todavía sigues diciendo que te comportas como te comportas porque alguien en tu pasado hizo algo en tu vida. Y si bien es cierto que alguien te pudo rechazar y por eso hoy rechazas, que alguien te abandonó y por eso hoy abandonas, que alguien te maltrató y por eso hoy maltratas, que alguien se aprovechó de ti y por eso hoy no das, no sirves. No se trata que hoy seas como eres por causa de tu pasado. Significa que hoy no puedes ser la persona que Dios quiere que tú seas porque no le has cerrado la puerta a tu pasado. Tenemos una generación de hombres y mujeres que no ha asumido la responsabilidad de su presente porque se sigue escondiendo detrás de lo que alguien le hizo en su pasado. Mujeres que todavía siguen luchando con el rechazo que vivieron cuando eran unas niñas, pidiéndole a Dios que restaure lo que su papá le hizo. No, Dios no va a restaurar lo que tu papá te hizo porque ya te lo hizo. El dolor nadie te lo pudo quitar. Lo que sentiste, lo que experimentaste, lo que viviste, estuvo contigo, pero es parte de tu pasado. Y para Dios poderte restaurar, esa puerta se tiene que cerrar. Porque si tú no cierras la puerta de tu pasado, vas a seguir midiendo y evaluando a las personas de tu presente por causa de lo que te hicieron en el pasado. Y por eso vives un presente creyendo que todo el mundo te rechaza, que todo el mundo te lastima, que todo el mundo te quiere hacer daño. ¿Conoce cristianos así? Okay. No es porque Dios no los haya querido restaurar, es porque ellos no han cerrado la puerta del pasado, y hasta que tú no cierres la puerta del pasado, Dios no te va a poder restaurar. Bueno o excelente. El predicador Charles Stanley dice que la restauración de Dios no solo arregla lo roto, sino que transforma lo viejo en algo nuevo y hermoso. Dios restaura lo roto. Ahora, ¿Dios tiene que ir a mirar quién lo rompió para poderlo restaurar? No. ¿Dios tiene que ir a mirar de qué manera se cayó para poderlo restaurar? No, a Dios no le interesa cómo te rompieron. A Dios no le interesa cómo te equivocaste. A Dios no le interesa cómo tomaste esa mala decisión. A Dios no le interesa cómo te lastimaron. A Dios lo que le interesa hoy es restaurar lo que está roto, punto.
A ti es al único que le interesa cómo te rompieron. Pero a Dios lo único que le interesa es restaurarte para que no sigas roto. A ti es a la única que le interesa seguir llevando la carga del rechazo, del abandono, del maltrato, de la infidelidad, de la quiebra financiera. A Dios no le interesa tu pasado. A Dios no le interesa cómo te rompiste o quién te rompió. A Dios le interesa restaurar lo que está roto. Por eso tú tienes que cerrar la puerta de una vez por todas de tu pasado. Porque de lo contrario, la culpa no te va a dejar restaurar. Tú vas a cerrar la puerta y la culpa mete la mano, mete el pie y no te deja cerrar la puerta y la vuelves a abrir. La culpa hacia ti o la culpa hacia aquel que te rompió. Si fue tu papá el que te rompió, la culpa te va a llevar a culpar a tu marido, a culpar a tu pastor, a culpar a tu jefe, y siempre vas a encontrar a quién culpar, porque tu papá te rompió cuando te abandonó, porque tu papá te rompió cuando te rechazó, y has vivido buscando culpables toda tu vida por una sola razón: no has cerrado la puerta, y por eso Dios no ha podido restaurarte. Un día había una perrita que estaba embarazada. Esto es de la vida real. Y la perrita estaba embarazada, tenía en su vientre, en su barriguita, 5 perritos. No se sabía quién era el papá, pero estaba embarazada. Era una Rahab. Y resulta que la perrita iba cruzando la calle y no se dio cuenta que venía un carro y la atropelló. Y ella, como pudo, se arrastró hasta el andén y se acostó en el borde del andén. Ahí unas personas la vieron y rápido la recogieron y la llevaron al veterinario. Y el veterinario, como pudo, salvó a los perritos y le salvó la vida a la perrita, pero no le pudo sanar las 2 paticas traseras. Y perdió la movilidad en sus 2 paticas. Y ella se arrastraba con sus paticas de adelante y arrastraba las paticas de atrás. Y así levantó a sus perritos. Ella se arrastraba y buscaba la comidita y se arrastraba e iba y se las llevaba. Cuando alguno de sus perritos lloraba, ella se arrastraba y lo abrazaba para poderle dar calor. Y cuando los perritos comenzaron a crecer, los dueños se dieron cuenta de algo. Y es que los perritos comenzaron a caminar arrastrando sus 2 paticas de atrás. Y dijeron: ay, hombre, el accidente también los dejó a ellos lastimados. Y los llevaron al veterinario nuevamente y le sacaron radiografías. Y el veterinario les dijo: no, ellos no tienen ningún problema, ellos están sanos. Lo que pasa es que ellos crecieron viendo a mamita arrastrarse para poder avanzar. Y creyeron que eso era lo normal, porque si mamá lo hace, pues así es como se debe caminar. Y de pronto iban al parque y veían a otros perritos corriendo y decían: uy, mire ese perro tan anormal como corre. Y muchos de nosotros crecimos así. Crecimos creyendo que el rechazo era normal, que arrastrarse en medio del abandono era normal, que arrastrarse en medio de la escasez era normal. Pero cuando vemos a alguien viviendo la vida de una manera diferente, lo juzgamos como anormal. Porque todo lo que hemos visto en nuestra vida es rechazo, abandono, escasez, crítica y condenación. Por eso hay tantos cristianos que critican a algunos predicadores, porque predican diferente, no tiene sentido. Por eso hay tantas personas que critican a otra. Uy, mire, desde que tuvo plata ya no era el mismo. No, ahora tiene plata. Uy, mire, desde que puso esa empresa, ahora se cree mejor que yo. Sí, porque tú no has creado nada. Y nos arrastramos por la vida criticando a los que corren y criticando a los que saltan. Porque algún día nos hicieron creer que esa era la manera correcta de ser cristiano, que esa era la manera correcta de andar por la vida. Pero yo quiero decirte algo: lo único que esos perritos necesitaban era ser restaurados del modelo con el que vieron a su mamita arrastrarse toda su vida,
para que ellos descubrieran su potencial y pudieran caminar, correr y saltar, porque ese es el propósito de Dios para la vida de esos perritos. Tú no tienes por qué arrastrarte en la vida. Tú no tienes por qué arrastrarte en lo que creciste viendo que el enemigo robó, mató y destruyó en tu familia o en tu vida. No, 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 no. Tú tienes que levantarte hoy y dejarte restaurar por Dios, porque Él te quiere llevar a vivir una vida y una vida en abundancia. No le tengas miedo a la abundancia. Hija, no le tengas miedo a la abundancia. Abraham fue un hombre abundante. Josué fue un hombre abundante. Gedeón fue un hombre abundante. Pablo fue un hombre abundante. Muchos dicen, Pablo, pobrecito, le tocaba hacer tiendas, pero un día dijo, es que yo sé vivir en la riqueza, porque tenía temporadas de bendición sobrenatural. Escúchame, no le tengas miedo al éxito. No le tengas miedo a la bendición. Simplemente porque creciste en un ambiente donde todo el mundo rechazaba la bendición, porque se conformaron a arrastrarse como su pastor se arrastró, como su papá se arrastró, como su mamá se arrastró, como su marido se arrastró, como la tía Venancia se arrastró. Tú no te tienes que arrastrar porque otro se arrastró. Tú te tienes que dejar de restaurar como él no se dejó restaurar, como ella no se dejó restaurar, para que tú puedas vivir lo que Dios ha preparado para ti. Por eso tu pasado no puede restaurarse. Dile al que está a tu lado, tienes que cerrar tu pasado. Segundo momento, tu presente. Y es que tu presente es restaurado para que hagas lo que tienes que hacer. Lo que Dios restaura es tu presente. Y Dios restaura tu presente no para que dejes de hacer lo que siempre has hecho. Porque para dejar de hacer lo que siempre has hecho, solamente tienes que cerrarle la puerta a tu pasado. Porque tu pasado es el que te mantiene esclavizado a hacer lo que siempre has hecho. ¿Y tú por qué haces así? Porque mi papá era así. Ciérrale la puerta a tu pasado y sé diferente a tu papá. ¿Y tú por qué vives amargada? Porque es que a mí me ha ido muy mal en la vida. Pero Dios no te creó para que vivieras así. Ciérrale la puerta a tu pasado y comienza a sonreír y a disfrutar lo que Dios te ha entregado. ¿Y tú por qué vives haciendo mala cara como si te hubieran bautizado con creolina? ¿Qué sé yo? No, porque es que a mí me ha ido muy mal en la vida, mi papá me abandonó, mi mamá me critica, todo el mundo me ha rechazado, me ha ido mal en los negocios. Ok, cierrale la puerta a tu pasado y date la oportunidad de descubrir la vida que Dios ha preparado para ti. Pero Dios te restaura en el presente para que hagas lo que tienes que hacer. La restauración trae una activación a tu vida para que comiences a hacer las cosas que tú ya sabes que tienes que hacer. Nadie te las tiene que decir, nadie te las tiene que enseñar. ¿Sabes por qué tú vienes a la iglesia? Para entender cómo hacer lo que tienes que hacer. Por eso cuando yo te predico una palabra basada en la verdad de la Biblia, siempre tú te vas a sentir confrontada. Porque cuando Dios te muestra lo que tú tienes que hacer, automáticamente tu conciencia te muestra por qué no lo has hecho. Y tienes argumentos, justificaciones, excusas, pretextos para seguir siendo la mujer que siempre has sido, el hombre que siempre has sido. Mira, Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Diga conmigo, buenas obras para que andemos en ellas. Vamos, dígalo de nuevo, buenas obras. Diga conmigo, para que andemos en ellas. Dios preparó de antemano las buenas obras y las estableció en algo de nosotros, en nuestro interior, que se llama conciencia. Por eso tú sabes qué es bueno y tú sabes qué no es bueno. Otra cosa es que te hagas el loco. Otra cosa es que te hagas la loca. Tú sabes que es bueno congregarte cada 8 días. Otra cosa es que te quieras hacer el loco y saques pretextos para no venir a la iglesia y viviendo en Bogotá conectarte con la transmisión. Eso es diferente.
pero por lo menos te conectas con la transmisión. Otros están por ahí en la ciclovía y no les llega la señal. Hoy es el día del Señor. Y si no le damos el día al Señor, ¿cómo le vas a dar tu vida al Señor? Si te cuesta darle un día, ¿cómo le vas a entregar tu vida a Él? Y ni siquiera un día, media mañana. Es muy importante, hijos, entender que la restauración nos activa y nos habilita para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Tú crees que a Lionel Messi le tienen que decir, Messi, ya sabemos que te ganaste 4 o 5 balones de oro, Messi, eres el mejor jugador del mundo? Ay, pero Messi, acuérdate que mañana hay que ir a entrenar. ¿Sí tú crees que hay que decirle que tiene que entrenar porque él es el mejor jugador del mundo? Por ser el mejor jugador del mundo, es el que primero llega a los entrenamientos y el último que se va. Pero hoy tenemos una generación de líderes y predicadores que toquen, ay, venga, yo sé que predicó bonito hace 8 días, pero porfa, estudie esta semana la prédica. Porque entonces, no, como yo ya prediqué bien la semana pasada, yo me desenvuelvo esta semana. No. Tenemos líderes de alabanza en esta iglesia y en muchas iglesias que creen que porque cantaron bonito ayer, ya no tienen que ensayar. Por favor. Tenemos servidores que creen que porque sirvieron bien la semana pasada, ya no tienen que hacer devocional esta semana. Por favor. Parte de cerrar tu pasado es también cerrarle la puerta a las glorias de tu pasado. Porque si Lionel Messi se hubiese sentado a contemplar tus trofeos como mejor jugador del mundo y no fuera a entrenar cada mañana, nunca hubiese ganado el siguiente trofeo. Nunca hubiese metido un gol en el próximo partido. Y hay muchos cristianos que por no cerrarle la puerta a las glorias viejas, no hacen lo que tienen que hacer. Tu pasado es pasado y no te sirve para tu presente. Ni lo bueno, ni lo malo. Por eso, levántate cada mañana a vivir un nuevo día, porque la misericordia de Dios cada mañana es nueva. ¿Sabes por qué? Pregúntate un momento, ¿por qué la misericordia de Dios es nueva cada mañana? ¿Por qué? Dile al que está a su lado, porque la vas a necesitar. La misericordia de Dios es nueva cada mañana porque cada día vas a necesitar de su misericordia. Porque para hoy no sirven las glorias de ayer, pero tampoco cuentan los errores de ayer, ni los fracasos de ayer, ni las desilusiones de ayer. Por eso Dios restaura tu presente para que hagas hoy lo que tienes que hacer hoy. ¿Bueno o excelente? Y tercer momento, tu futuro es el resultado de la restauración de tu presente. Tu futuro es el resultado de la restauración de tu presente. Por eso tu fe en el futuro se refleja en tus acciones del presente, en tus decisiones del presente. Muchas personas vienen a la iglesia y le dicen, Señor, restaura mi futuro. No, yo no restauro tu futuro, dice Dios, yo restauro tu presente. Porque lo que tú haces en el presente es lo que determina lo que tú vives en el futuro. Por eso Dios no restaura el futuro. Dejarte restaurar en el presente es lo único que va a restaurar tu futuro. No me digas que tú le crees a Dios por un futuro mejor si en el presente sigues siendo la misma persona que fuiste en el pasado. O sea, perdóname, no me digas que tú le estás creyendo a Dios por un futuro mejor si sigues hablando como hablabas en el pasado, si sigues peleando como peleabas en el pasado, si sigues ofendiendo como ofendías en el pasado. Seguimos siendo imperfectos, pero restaurados. Dí conmigo, imperfectos, pero restaurados. ¿Eso qué significa? Que nos vamos a seguir equivocando, pero no vamos a ser las mismas personas que antes éramos. Si verdaderamente tú le quieres creer a Dios por un cambio en el futuro, tú tienes que reflejar una restauración en el presente. Déjate restaurar hoy por Dios y comienza a hacer lo que tienes que hacer. No te va a nacer. El hecho de que Dios te restaure no significa que ahora te va a nacer contestarle bien a tu esposo. No te va a nacer.
pero como ya fuiste restaurada, te vas a obligar y lo vas a hacer. El hecho de que Dios restaure tu presente no significa que ahora vas a tener ganas de levantarte temprano para hacer tu devocional, aleluya, no. Pero significa que te vas a obligar a levantarte y hacer tu devocional porque has sido restaurada. Cada uno de nosotros debe entender que la restauración nos habilita, pero no nos obliga. Dile al que está a tu lado, tú te tienes que obligar. Ser restaurado te habilita, significa que ahora sí puedes contestar bien, porque ya no sigues siendo esclavo del rechazo. Ahora sí puedes actuar bien, porque ya no eres esclavo del pecado. Ahora sí puedes hablar bien, porque ya no eres esclavo de lo que pasó. Si tus acciones del presente siguen reflejando, escúchame muy bien, siguen reflejando la misma persona que fuiste en tu pasado, solo significa tres cosas. Primera, que Dios no te ha podido restaurar. Segunda, que no has cerrado la puerta de tu pasado. Y tercera, que tu futuro va a ser igual que tu presente. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Tú puedes cambiar la historia de tu familia como lo hizo Rahab. Cuando Dios se reveló a la vida de Rahab, Rahab no le dijo, pero es que mi papá fue malo, no, pero yo qué voy a ser restaurada si mi papá se equivocó, mi papá nos abandonó, mi papá fue un irresponsable, mi papá me lastimaba, mi mamá todo el tiempo me criticaba, todo el tiempo me juzgaba, mi marido me fue infiel y se fue de la casa y me dejó por otra más joven y mis hijos no me hacen caso no, a Dios no le importa nada de eso. A Dios no le importa lo que otros hicieron en tu pasado, lo único que a Dios le importa es poder restaurarte para que tú hagas lo que tienes que hacer en el presente y vivas el futuro de gloria que Él ha preparado para ti. Porque quiero decirte algo y quiero terminar con este proverbio mexicano. Este es un proverbio mexicano que escuché y me impactó. El carbón que ha sido brasa, con poquito fuego se enciende. Yo te quiero decir algo, la mujer que ha tenido sueños de parte de Dios, basta un poquito de fuego para volverse a encender. El hombre que ha tenido sueños de parte de Dios, basta una palabra de fuego como la que está recibiendo hoy para que se vuelva a encender. Lo que tú fuiste en Dios solo está esperando el fuego que viene del Espíritu para volver a encenderse. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo de otra manera. Él le dijo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y yo te quiero decir en esta mañana, prepárate, porque hay fuego en este lugar. Hay fuego de Dios, y no es fuego de las emociones de un predicador, es fuego del Espíritu Santo de Dios. Y es fuego que va a soplar hoy sobre tu vida el Espíritu Santo y te va a volver a encender para que hagas lo que tienes que hacer.